Esta es la parte 5, ya que vamos a empezar. En Hechos 2, nos quedamos en Hechos 2, capítulo 2 y el 1 al 47. Solamente ciertas partes voy a leer para no acortar el tiempo poco, pero ya muchos, todos, de nuestros hermanos y amigos están enterados, principalmente, estos amigos que estamos estudiando con ellos, pues saben, que así son las cosas, pero que en algún punto, de lo que estamos tratando aquí, por ejemplo, lo que está escrito, pues muchos de ellos se han desviado y han llegado a los extremos de, hacer cosas que ni siquiera están mencionadas en la Biblia. Pero todo el que es serio y que quiere salvarse y hacer la voluntad de nuestro Dios, pues pondrá atención. Y también para nuestros hermanos que están escuchando en algún lugar, les quiero agradecer su atención y estamos, en estos estudios trazando bien la palabra de verdad. Este es el tema, pero que son varios, temas titulados con diferentes títulos, pero que en realidad es el tema principal de la Biblia. Trazar bien la palabra de Dios es trazarla desde Apocalipsis hasta Génesis. Entonces no podemos, decir algo que contradiga a algo que tenga que ver con esto escrito, porque el que guió a Moisés acá a escribir Génesis es el que guió, acá en Apocalipsis a Juan. O sea, es el mismo Espíritu Santo que los guió, para dar esta revelación para la humanidad. Entonces, este fue el plan ya aclarado aquí en la perfección que vimos en alguna parte de estos estudios, cómo Dios a través de todos los siglos ha venido hasta llegar a este punto. Dice en Hechos capítulo 2 y el versículo 1, dice que estaban, voy a leer Hechos 2:1, dice: cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, estaban los apóstoles. A los apóstoles se les hizo la promesa de que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo para hablar a la perfección que el Espíritu Santo quería o que Dios quiso. Para que, no hubiera errores, aquí solamente ellos hablaban. Esto es lo que Cristo les prometió a los apóstoles y aquí se cumplió. Porque Lucas es el primer tratado que Lucas habla de esto en el Evangelio de Lucas capítulo 24, y ya en los últimos versículos está, donde Cristo les está imponiendo las manos y luego ahí los bendice, y entonces Él se despide de ellos y se quedan viéndolo que asciende a los cielos. Entonces se les aparecen unos ángeles y les dicen que eran lo que estaban viendo, les dice a los apóstoles. Entonces ustedes pueden leerlo ahí, ya lo saben, solamente nomás le estoy repitiendo para continuar. Qué pasó aquí, porque aunque ustedes no lo crean, y muchos, de amigos que tenemos están maltrazando este punto aquí. Dice que estaban todos unánimes, pero no significa, que todos los que estaban reunidos. El día Pentecostés era, esos días, 7 semanas, o sea, 49 días que se celebraban hasta el viernes, hasta el sábado. Entonces, cuando ellos terminaron, todos los judíos que venían de todas partes del mundo ahí estaban reunidos. Pero cuando habla, dice, estaban todos juntos, se refiere a los apóstoles, no los que menciona Lucas ahí aquí en Hechos 1, en el capítulo 14, dice: todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos.
Y entonces él pone entre paréntesis aquí esto en el versículo 15. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hombres, de los hermanos, y los reunidos en número eran como 120 en número. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, entiende, está diciendo aquí que con el salario de su iniquidad compró, entiende, adquirió este campo. Entonces después él se arrepintió, y entonces les regresó el dinero, entiende, a estos dirigentes, y ya está diciendo en el 19, y esto fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acelama, que quiere decir campo de sangre, porque estaba escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Entonces tome otro su oficio, y era necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Esto es lo que le estoy diciendo. Esta historia lo tenemos en Lucas 24, ya en los últimos versículos está hablando allí como él, entiende, los bendice y luego es despedido y les dice: no se muevan de Jerusalén, váyase a Jerusalén. Ahí les dice aquí, está repitiendo, entiende, aquí otra vez Lucas lo que va a pasar. Entiende, si ustedes leen ahí aquí en Hechos 1:1, dice que en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstoles que habían escogido. O sea, el tema lo trae con los apóstoles. Por eso dice aquí que cuando estaban todos juntos, reunidos, o sea, los apóstoles, no todos de todas las naciones, como están diciendo, entiende, iglesias que, entiende, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. No, eran los apóstoles. Si seguimos la lectura de capítulo 1 de Hechos, y ya en el versículo 26, entiende, entonces ahí es donde eligen, o sea, el Señor, entiende, a uno de los hombres que andaban con Cristo. Esos eran los requisitos para ser apóstoles, que haber andado, entiende, en su ministerio con Cristo y haber visto al Señor. Entonces eligieron a dos, y uno de ellos fue, entiende, puesto entre estos 11 que habían quedado, y ya tenemos a 12 aquí. Cuando entienden el capítulo 2, cuando entiende se escribe esta historia, ustedes saben que los numeritos, estos capítulos, versículos, estos no están, entiende, en los originales, solamente, entiende, hay separaciones, puntos, comas y muchas cosas, entiende, que distingue la lectura. O sea, mire, en el capítulo 2, uno dice que cuando llegó el día Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, que fue el domingo, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea que, entiende, una manifestación del Espíritu Santo. Por eso dice como de un viento fuerte que llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, no de fuego como lo están pintando y lo están diciendo, asentándose sobre cada uno de ellos.
era la presencia del Espíritu Santo, entiende, que los estaba, entiende, guiando a estos hombres. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, a los apóstoles, no a todos los que estaban ahí. Entonces, esto es importante que noten nuestros amigos, porque hay algunos amigos que estamos teniendo estudio y siguen estos estudios también, gracias por eso. Entonces es importante que notemos esto. Ya lo hemos estado notando en sus iglesias, porque me han invitado y me dicen que tome la palabra, entonces lo hago con mucho gusto, y hay unos que, entiende, se atreven, ¿verdad?, a seguirme invitando. Pero esto es importante porque lo que estamos leyendo aquí, entiende, esto puede causar la ruina, entiende, para cualquiera que la esté trazando mal y esté, entiende, aplicando esto que los apóstoles, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí. No es cierto, esto aquí vemos. Lucas, el que está escribiendo esto, está, entiende, relatando lo que estaba pasando ahí. Entonces dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que, entiende, sigan toda la lectura, no solamente desde el capítulo 1 de Hechos, sino también ya los últimos versículos de Lucas 24, para que sigan la lectura hasta aquí. Como, entiende, desde que Cristo estaba en su ministerio, estaba aquí, entiende, en este tiempo, porque aquí en Lucas capítulo 20, Lucas 3:23 dice que era cuando Cristo empezó su ministerio, era como de 30 años. Entonces, de ahí a aquí ya tenemos como 3 años que empieza esto, porque, entiende, duró como 40 días apareciéndosele, hasta que él, entiende, se fue. Ahí está diciendo en Lucas 24, está hablando. Bueno, todo esto es importante que lo estemos notando, porque esto se llama trazar bien la palabra de verdad. No podemos estar diciendo cosas aquí y estar contradiciendo esto. O aquí una parte de que principalmente ahora esta confusión que hay acá, entiende, en Apocalipsis, que los hombres religiosos traen. Entonces es importante trazarla. Por eso el título, o sea, el tema principal es trazar bien la palabra. No importa el título que uno le ponga a la predicación que uno va a tener, porque es importante, entiende, que nosotros tracemos la palabra desde aquí hasta acá, cuando nosotros, si es necesario hacer eso. Porque le estaba comentando, entiende, a estos amigos que tenemos estos estudios, que no podemos decir, oh, la Biblia dice, y lo leen, entiende, un texto ahí, por ahí todo desviado, y lo dice, aquí dice que el Espíritu Santo fue derramado, entiende, sobre todos aquí. Y entonces tenemos que leer esas partes, tenemos que explicar, entiende, todo eso del Espíritu Santo, entiende, porque la Biblia habla, sí, dice que el Espíritu Santo fue derramado, entiende, pero, entiende, estudiamos y ya aclaramos de que muchas veces los escritores o los que escriben, entiende esto, por ejemplo, los corintios, ellos deseaban los efectos, no el Espíritu Santo, deseaban los efectos que, entiende, hacía el Espíritu Santo cuando, entiende, ellos hablaban en lengua, o se manifestaba el Espíritu Santo de alguna forma. Entonces se está registrando primero, entiende, la causa en lugar del efecto. O sea, la causa, por ejemplo, Cristo es la causa, entiende, de muchas cosas, y a veces se pone eso. A veces el escritor pone, entiende, el efecto en lugar de la causa. Bueno, estos son estudios que tenemos aparte de esta lección, pero es importante que lo notemos aquí. Entonces, en Hechos 2 estamos leyendo, entiende,
Ya en el versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban en los idiomas, ¿entiende? De todos los que estaban ahí, oían el mensaje de Dios. Por eso estaban atónitos y se preguntaban qué es lo que está pasando aquí. Entonces, por eso les dice Juan, el apóstol Pedro dice, estos no están mostos, o sea, no están borrachos como algunos estaban pensando, sino esto es lo dicho por el profeta. Acá desde Joel, capítulo 2, estaba, dicho que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda persona aquí. El Señor iba a mandar eso, pero no toda persona que estaba ahí, sino lo que iba a empezar aquí en Hechos 2, entonces ahí empezó, a cumplirse esa profecía de Joel 2. Entonces tenemos estas cosas. Bueno, en el versículo 5 de Hechos 2, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. O sea, no eran jeringorsas, no eran, cosas que los hombres ahora están diciendo en su propio idioma. Los oían hablar las maravillas de Dios. Entonces, ahí menciona todas, muchas partes de los que mencionaban. Dice que moraban en Jerusalén judíos piadosos, porque estaban los que acudían en ese día, el día de Pentecostés, estaban reunidos en Jerusalén de todas las naciones, judíos, prosélitos, de todas partes, que tenían que ir a Jerusalén, y ahí estaban reunidos, y ya se había terminado la fiesta el sábado, un día anterior, y muchos se habían quedado, que estaban ahí, cuando como a las 9 de la mañana, entonces llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y como a esa hora se establece la iglesia con 3,000 judíos que obedecieron el Evangelio, 3,000 judíos, Pero entonces aquí nos vamos a hacer una pausa, porque acuérdense que acá, lo que está hablando acá, en Génesis 12, el 1 al 3, era que, también todos los gentiles de todas las naciones iban a ser aceptados por Dios como una familia solamente. Todos, siendo uno, iban a ser muchos. Aquí empieza esto, pero empieza en el proceso que tenemos aquí, solamente como 3,000 judíos. Y ya acá, cuando en el capítulo 8 vemos, cómo es que se desparrama el Evangelio por causa de las persecuciones por Saulo. Y entonces esto es importante que notemos nosotros aquí en el capítulo 10 de Hechos, se cumple esta promesa que estaba hecha aquí a Abraham, que en él ellos, o sea, todos los gentiles iban a ser aceptos, pero aquí empieza. Pero hay un promedio como de 10 años de aquí de los apóstoles cuando fueron, establecida la iglesia, y luego no entraban gentiles todavía, hasta como ya de 10 años viene Cornelio. Entonces vamos a terminar ya en la parte 6, vamos a continuar con esto importante que tenemos aquí. Gracias por su atención y estén atentos en la parte 6, porque